Primer video de reflexiones de un migrante. Este video es largo. Bueno, mi gente, hay muchos temas por los cuales debo hablar como reflexión, pero voy a comenzar por el que creo es uno de los más importantes, sobre todo para las personas que viven o vivimos en Quebec. Y mi primera reflexión es el francés. La verdad es que hay mucho que hablar, mucha tela que cortar. Y yo voy a comenzar diciendo que la mayoría, no todos evidentemente, pero sí la mayoría de los emigrantes, cuando venimos a Quebec, no entendemos, no sabemos por adelantado, o no entendemos la magnitud de la importancia de aprender francés. Y por ejemplo, yo en mi caso digo, yo lo aprendo, sí, cómo no. El francés no es una lengua fácil. Ninguna lengua es fácil, pero el francés especialmente no es una lengua fácil. Comenzar a hablar francés es fácil, sobre todo para los hispanos, para los hispanófonos, porque hay palabras similares, podemos entender alguna cosita, podemos decir alguna que otra palabra, pero después se pone un poco complicado porque tiene muchos tiempos del pasado, muchos tiempos del futuro, tiene bastantes reglas, bastantes excepciones y prácticamente uno aprende dos lenguas, una escrita y otra hablada, porque hay cosas que en el escrito se usan, que no se usan en el hablado, y en el hablado se usan, pero no se usan en el escrito. El tema tiene sus detallitos interesantes. ¿Qué sucede? Que todas las lenguas son exactamente igual. Si tú no las practicas constantemente todos los días, es imposible que las puedas hablar bien rápidamente. Yo en mi caso pues cambié todo al francés, intenté cambiar todo al francés, televisión, yo veo televisión en francés con subtítulos en francés, yo escucho la radio todos los días en francés. Como les comenté, yo en mi trabajo aquí haciendo chofer Uber puedo tener conversaciones en francés todos los días, a veces conversaciones complejas, a veces conversaciones sencillas, pero todos los días practico francés. Lo cual no significa que yo ya hable bien francés. No, yo hablo francés, yo me puedo comunicar, ya puedo entender, pero yo no hablo bien francés. Yo creo que hablar francés puede tomar años. Evidentemente hay sus excepciones, como todo. Hay personas que juegan fútbol y son buenísimas, Messi, Ronaldo, son excepcionales. Hay personas excepcionales que aprenden la lengua muy rápido y pueden comunicarse muy rápido y lo hacen perfecto muy rápido. Pero no creo que sea la mayoría pues nos cuesta, pensamos en español, entonces empezar a pensar en francés toma tiempo. Lo que sí le puedo decir que tiene muchas ventajas el empezar a hacer cosas en francés. Una de las cosas que quería comentar antes de hablar de las ventajas es que yo les recomiendo a todas las personas que estudien la historia de Canadá. Hay videos de YouTube corticos que explican cómo ha sido la historia de Canadá, por qué Quebec habla francés, porque primero la historia de Canadá y segundo la historia de Quebec, para poder comprender la magnitud de la importancia que tiene este tema. ¿Qué sucede? Que cuando tú entiendes la historia es mucho más fácil pues entender la importancia y por qué debes aprender francés. Para las personas que quieren vivir en Quebec, mi recomendación personal es que aprendan francés y que lo aprendan lo más rápido posible, que le den la importancia que tiene. Si no les gusta el francés, les parece aburrido, no quieren, bueno, Canadá es muy grande, Alberta, Ontario, Toronto, tú necesitas francés allá, con inglés es suficiente. Ahora, evidentemente este es el francés, pero el inglés es exactamente igual, pero ya voy a hablar de eso. Lo que sí voy a hablar es de las ventajas del francés. El francés de algún modo te obliga a pensar mejor en español, porque cuando empiezas a estudiar la gramática y empiezas a tener una perspectiva diferente de hacer frases, de
de hacer las frases, de estructurarlas. Y te ayuda en tu propio español y en tu forma de pensar, te enriquece la forma de pensar, porque te hace pensar como diferente. La otra ventaja es que leí un artículo muy interesante que decía que las personas que hablan 2 o 3 lenguas de forma automática, que son bilingües o son trilingües, son personas que están mucho menos propensos a tener enfermedades mentales como el Alzheimer, porque tienen que estar pensando constantemente en 2 idiomas y hablar en 2 idiomas y pensar en 2 idiomas, y los ayuda a no tener problemas de ese tipo. Los porcentajes son mucho menores. Ahora, ¿qué sucede? Que para mí Quebec es especial, es muy especial. Y ya les voy a explicar por qué. Porque Quebec tiene un tema con el francés, que ellos quieren que la gente hable francés. Ellos hacen todo lo posible porque la gente hable francés. ¿Por qué? Porque bueno, es como si fuera una isla. Hablan francés, pero todo alrededor habla inglés. Canadá entero, Estados Unidos. Entonces están ahí como solitos en el tema, ¿no? A nivel físico. Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo muy interesante. Uno está aprendiendo a hablar francés, uno no habla bien francés, y normalmente la gente te felicita y te dice que estás hablando bien, que te dan ánimo. Y eso no es común, eso no es normal en muchos lugares. Normalmente si tú llegas a, no sé, a Francia y hablas mal francés, no te van a tratar muy bien porque hables mal francés. Aquí te tratan bien hablando mal francés porque te dan ánimo y saben que estás haciendo un esfuerzo. Y nosotros como migrantes tenemos muchos desafíos: clima, ropa, trabajo, idioma, adaptarse, los niños, el colegio, no entendemos muchas cosas y todavía tenemos que aprender francés. Y cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, que nos traten mal o que nos traten bien marca una diferencia enorme emocionalmente para las personas. Y yo estoy muy contento y es algo que me tiene sorprendido de Quebec. Normalmente el quebecois es muy simpático con la persona que está aprendiendo su lengua y te da ánimo. Yo sé que no todos los casos son iguales, hay gente que no ha tenido buenas experiencias, pero yo creo que tiene mucho que ver con la actitud de la persona que está conversando, qué tipo de conversación tienes, en qué ocasión también tienes la conversación. Pero generalmente la gente es muy simpática y te ayuda, te colabora. Por ejemplo, yo cada vez que tengo que hablar algo complejo, normalmente digo: je suis étudiant de français, s'il vous plaît, vous pouvez parler lentement. Eso quiere decir que yo soy un estudiante de francés, por favor puede hablar lentamente. Y normalmente la gente baja la velocidad, habla con frases más simples para que tú puedas entender tranquilamente. Depende también mucho de la situación. Pero a mí eso me parece una ventaja impresionante. Esto ha estado dentro de mis reflexiones y creo que tenemos que valorarlo, porque si usted llega a los Estados Unidos y usted no habla bien inglés, ¿qué pasa? Usted llega a Alemania y no habla bien alemán, ¿qué pasa? En el mismo Latinoamérica, usted habla con un acento diferente al de ese país. No en todos los países, pero en algunos no son muy amigables. Entonces tenemos que darle valor a eso. Ahora, yo que estoy estudiando francés, que me estoy comunicando en francés, que estoy empezando a hacer negocios y estoy empezando a ver cosas que me encantan, soy muy curioso, me doy cuenta de que el inglés es importante también. No puedes descuidar el inglés. ¿Por qué? Porque muchas cosas se hacen en inglés. Por ejemplo, yo soy comerciante, yo soy de hacer negocios, y yo veo que, yo puedo comenzar a hacer negocios en Quebec, pero si yo tengo que hacer una cosa en Ontario, no la puedo hacer en francés, la tengo que hacer en inglés. Y si yo tengo que hacer algo en los Estados Unidos, pues lo tengo que hacer en inglés, no lo puedo hacer en francés. Entonces, mi reflexión es que hay que aprender las dos bien lo antes posible.
Y yo creo que cuando uno llega aquí, uno no reflexionó bien o uno no pensó